Bueno, pues esta es la quinta clase y es sobre contenedores multimedia, que es un poco como un compendio de lo que es el archivo multimedia, ¿vale? Porque un archivo multimedia es en realidad un contenedor de datos y tiene diferentes datos según la señal que esté incluyendo. Pero realmente puede tener un flujo o varios flujos de audio, recordar, puede ser un canal o varios canales, pero tiene una señal de audio, flujo de audio, tiene flujo de vídeo, generalmente es un solo flujo de vídeo, pero puede tener también varios, puede tener texto, otros componentes, por ejemplo, subtítulos, ¿vale? O otro tipo de información. Y contiene además metadatos, o sea, datos sobre el propio contenedor y el contenido. Por lo tanto, yo creo que es interesante entender que el archivo realmente es como una caja, un contenedor en el que van diferentes tipos de información y cada una de ellas tiene unas propiedades, ¿vale? Eso hace que el soporte y la compatibilidad muchas veces sea complicada porque hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta, y sobre todo en nuestro contexto del navegador, es que el navegador soporte ese contenedor. Además, dentro del contenedor, los tipos de codificadores, veremos que se anuncian los tipos MIME, esto lo veremos un poco en el siguiente tema de integración de contenido multimedia, pero bueno, no solo tiene que soportarlo, y el usuario, el navegador concreto de todos los usuarios, es decir, porque no todos los usuarios van a llegar con el mismo navegador. Entonces, eso nos complica un poco a veces el escoger el soporte multimedia, ¿vale? Los formatos más utilizados, ya vimos tanto de audio y vídeo que hay como un montón en las imágenes, pero bueno, de formato es el formato en crudo, probablemente audio es WAV, usando una codificación PCM, ¿vale? O LPCM. De vídeo no he logrado, aunque he visto también WMV o MOV, que a veces pueden grabar directamente de la cámara, pero no he logrado, investigando un poco, preparando la clase, cuál sería el formato RAW de referencia para vídeo. Así como para audio es más fácil con WAV, ¿vale? Los formatos con codificadores hay muchos, ahí os pongo varias alternativas. Hay un montón. Podemos pararnos, por ejemplo, en WebM o Web Media, sería como el contenedor de referencia multimedia para la web, un formato basado, bueno, esto de en Matroska. Estaba diseñado sobre todo para el uso en entornos web, ¿vale? Está basado, todo es en tecnologías abiertas, se utiliza codificaciones que además son gratuitas. Bueno, eso es un poco su gran ventaja y está ampliamente soportado, ¿vale? Soporta los codificadores. Bueno, probablemente sea el formato, el contenedor por referencia. Su tipo MIME para audio, para vídeo, audio WebM, vídeo WebM, y soporta varios video códecs dentro, algunos ya los hemos visto. Veis que al final, bueno, todos estos, tanto vídeo como audio, ¿vale? Entonces, bueno, ahí aparece, os cuento un poco para escoger el contenedor ideal, tampoco profundizar en cada uno de ellos, pero bueno, probablemente sea el contenedor de referencia. Y al final siempre tenemos que ver el formato de archivo con los codificadores, es un conjunto de las dos cosas. Por lo tanto, los criterios es qué tipo de flujo vamos a tener, tenemos audio, tenemos vídeo, tenemos más cosas o tenemos los tres, qué codificadores soporta ese contenedor multimedia y la compatibilidad de las dos cosas, contenedor y codificador. Por eso un poco a la hora de escoger un tipo de archivo multimedia, es decir, de un contenedor multimedia, podríamos hacernos estas preguntas. Y es para qué es lo que voy a hacer con ese archivo, el ancho de banda que voy a tener disponible y cómo es la resolución, qué tipo de codificador concreto, a lo mejor tengo que utilizar uno concreto por alguna característica, alguna necesidad, o no, o puedo utilizar cualquiera. Si quiero utilizar formatos abiertos o no, necesito pagar licencias, bueno, depende un poco lo que quiera, ¿vale? O cuántos archivos, bueno, si uno, varios, pues quiero tener varios flujos o solo uno, ¿vale? Las sugerencias probablemente son para audio utilizar MP3 o FLAC y para vídeo WebM o 3GP. 3GP sobre todo, bueno, la disponibilidad que hay también en los móviles, pero probablemente sean como las sugerencias a tener en cuenta, aunque lo veremos luego con la integración, pero a veces no es tan fácil. Y por último he dejado aquí un poco, no le he tocado tanto los formatos para las animaciones, que no son exactamente vídeo, pero básicamente es similar, porque es un tipo particular de contenedores multimedia. Hay varias imágenes que son fijas en un archivo, pero no hay flujo de audio. Y hay algunos formatos típicos que se han hecho específicos para la web, probablemente el más interesante ahora sería el APNG, aunque el GIF es el más utilizado, porque se ha utilizado bastante, ¿no? Con unos tipos, por ejemplo, sobre todo de iconos, aunque ya para iconos probablemente el uso de los SVG es más interesante, pero solo comentarlo un poco por encima. De todas maneras, lo ideal aquí luego es el uso de los contenidos multimedia, pero bueno, como una tarea un poco más de investigación, es trabajar, pues ver con el formato WebM, para conocer un poco, es cuál es la extensión del archivo, cuánto ocupa, por ejemplo, si tengo algo de 1 hora y media, tengo un flujo, entonces tengo un flujo de vídeo, tengo más cosas, bueno, hacer un poco, pensar sobre esta idea de que un contenedor contiene mucha información, entonces tengo que saber
qué información tengo o no, y luego en concreto utilizar ese contenedor multimedia, qué tipo de codificadores de audio o de vídeo puedo utilizar, y se me permite, por ejemplo, en este caso os pongo aquí subtítulos, y también la compatibilidad para los navegadores que yo voy a utilizar. Hoy os pongo un ejemplo concreto. Básicamente, yo creo que con esto entendemos, digamos, el concepto general de los contenedores multimedia, que puede ser algo muy, muy amplio también, pero bueno, para tener las ideas fundamentales creo que es más que suficiente.